El vertedero de AMSA cerrará de forma definitiva tras un devastador incendio. Ya se coordina habilitar un nuevo relleno sanitario. Ministerio de Gobernación impulsa 7 propuestas de modificaciones a leyes en temas de crímenes contra mujeres y niñas. Un grupo de adolescentes mostró su descontento en el Hogar Seguro Zafiro 1. Denuncian malos tratos y lentitud en sus procesos judiciales. FEGO está por iniciar con la tercera fase del proyecto de reactivación de la línea férrea. El programa de dotación de alimentos por COVID-19 del Ministerio de Desarrollo Social llegó a un asilo de la Zona 1 capitalina. En Nicaragua, aún no hay fecha para la llegada de la vacuna contra la enfermedad COVID-19. Hola, muy buenas noches. Sea usted bienvenido a La Medida, un programa que es especial para usted en el análisis de las noticias destacadas. Le doy la bienvenida a Julio Talamonte, mi compañero de fórmula. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. Sandy, muy contento acá de saludarte en esta noche completamente en vivo por TN23. Tú lo dijiste, somos A la Medida y vamos a iniciar porque el primero de los temas resulta ser que es un tema que debería importarle a todos los guatemaltecos. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, hombre, es de importancia vital. Y ese vertedero de AMSA, qué bueno que se ha tomado una decisión. Así es. Vamos a iniciar entonces con este análisis. ¿Qué ha pasado con el vertedero? ¿Recuerda usted el incendio que se registró? Pues bueno, le damos seguimiento. Bueno, y efectivamente, tal y como lo decíamos en esta breve introducción que hacíamos con Sandy Monroy, ha dado problemas en los últimos días, pero más que eso yo diría las últimas semanas y mes todavía, noviembre, diciembre, enero, este vertedero de AMSA. Pero no es un problema de estos meses, es un problema ya de hace años. ¿Por qué? Porque el manejo de los desechos sólidos en nuestro país termina siendo una cosa terrible. Solo un dato antes de que iniciemos: 30 municipalidades, imagínense, 30 municipios van a dejar ahí sus desechos sólidos. Llega un punto en que esto colapsa. Aparte también siempre encontramos, fuera de los accidentes que se pueden dar, las sequías y otras cosas, la mano criminal del hombre para hacer lo que pasó en esta ocasión, es decir, un incendio. Totalmente, Julio. Hoy se toma la decisión entonces de hacer el cierre formal y oficial de este vertedero que, pues recordemos, durante varios días estuvo registrando este incendio, provocando contaminación y también afectando de diversas formas el medio ambiente. Entonces se toma la decisión para que de esta forma pues se logre contrarrestar también esos efectos. Pero la pregunta aquí es, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer las autoridades? Esa es una gran pregunta y si me permites yo le agrego otra. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Y por qué el Ministerio, en este caso de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no pudo prever esto? ¿Por qué la Mancomunidad del Sur tampoco pudo prever esta situación? Vamos con unos datos, ¿te parece? Iniciamos entonces con estos datos que se han preparado para darle seguimiento al análisis. Veamos, Julio. Claro que sí, Sandy. A raíz de todo lo que estamos analizando en esta ocasión, resulta ser que el presidente Alejandro Yamatei anunció que iniciarán las gestiones para el cierre técnico del vertedero. Esto, por supuesto, no va a ser automático ni rápido. Este está administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, que se llama AMSA. Se analiza, Sandy, la posibilidad de reforestar el actual vertedero para convertirlo en un parque ecológico. Esto sí me gustaría saberlo y quisiera tener más información, por el momento no hay. ¿Cómo vas a convertir un parque ecológico algo que en este momento pues es un vertedero de basura? Aunque puede ser, seguramente. Puede ser. Ante la clausura, lo que habrá que hacer es habilitar un nuevo espacio para la disposición adecuada de los desechos sólidos. El trabajo de cierre técnico requerirá una intervención profesional y tratamiento de los desechos para evitar que se convierta en un riesgo para la salud de las comunidades cercanas. Imagínense ustedes cómo es esto del análisis, Sandy, acá en A la Medida. Ya apenas estaba dando estos datos, mi celular está vibrando y rápidamente lo pude ver. La gente está preguntando, ¿y a dónde lo van a trasladar? Bueno, pues una de las primeras alternativas que hay son unas cuantas manzanas que ha puesto a disposición la Municipalidad de Villanueva, pero esto no va a ser suficiente. Si son 30 municipios, yo creo que todos en un
determinado porcentaje, deberían de colaborar. Yuri, aparte de eso, ¿cuál será el manejo que se le va a dar también de forma responsable? Técnico, ¿verdad? El control que se va a tener también, creo que eso es muy importante para evitar entonces que al final se salga de control, que no se tenga pues esa responsabilidad ambiental, sí. te diría. Entonces sería oportuno que la municipalidad, el Ministerio de Ambiente pudieran trabajar en conjunto para buscar y prever también situaciones que se pueden ir generando. Lo que pasa es que en ocasiones este tipo de factores de riesgo no se consideran como que si nada pasara, y sabemos que también se deben tomar en cuenta al momento de ejecutar proyectos. Mira qué interesante lo que dice Sandy, porque también a mí me viene a la mente lo siguiente, y es que en todo, pero absolutamente en todo, Guatemala es un país reactivo. Tiene que pasar algo, tiene que pasar un desastre, tiene que pasar algo que todo el mundo vea a efecto de que se actúe. Entonces, aquí vamos a empezar por los responsables. Responsables de esto, por supuesto que está AMSA. Responsable de esto tiene que ver también la ANAM. Aquí no podemos quitar la responsabilidad de esto. ¿Por qué? Porque está la Mancomunidad del Sur, donde hay 30 municipios que son parte de esta ANAM. Pero responsable particularmente de esto es que tenemos un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, no esperemos que esto vuelva a pasar en algún otro lado, en el relleno de la zona 3 o en cualquier otro vertedero, sea legal o ilegal, que está en toda la República, porque Sandy, este es un problema constante, es un problema continuo y es un problema permanente. Ahora, qué bueno, se va a dar el traslado, pero ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Como tú decías, ¿cuál es la previsión y cuál es la prevención que se va a tener? ¿Cuál es el cuidado para que esta situación pueda ser controlada de manera eficiente, efectiva y eficaz? Cultura de reciclaje, si no nos la enseñan, es que si no nos la enseñan en casa, si no nos la enseñan en las escuelas y en los colegios, si no hay una campaña por parte de los responsables ahí en el Ministerio de Ambiente, y si no hay una conciencia, y nosotros aquí en A la Medida no es la primera vez que hablamos de los temas ambientales, porque nos compete a todos, señoras y señores, y Guatemala está tan susceptible al cambio climático y a todas estas situaciones, hablemoslo, pongamos sobre la mesa como un tema de interés nacional. Totalmente, Julio, el manejo de los desechos debe de darse con más responsabilidad y sobre todo entonces evitar que se generen ciertos factores que al final, bueno, por parte de las personas digan, mejor ya no pago la extracción o mejor voy y tiro la basura en un basurero clandestino. Hay que evitar estas situaciones. Así es. Al final es acercar un poco más y facilitar también las cosas para que exista también esa responsabilidad, Julio, de todos de poder entonces pagar el servicio de extracción de basura, poder ser responsables con el medio ambiente y tener un manejo que tenga riesgos mínimos, se podría decir, porque no vamos a decir que no se va a registrar ninguno, pero que sean mínimos también. Las medidas de prevención que se puedan ir tomando va a ser importante. Sí, Sandy, sobre todo por esa alta vulnerabilidad que tenemos a todos los efectos del cambio climático, y uno de los efectos del cambio climático se da por la contaminación, se da por la polución, se da por el mal manejo de los desechos sólidos. ¿O acaso, guatemaltecos, no es solo el hecho de que se haya incendiado por enésima vez este vertedero del sur allá en AMSA? Esto lo que produce son gases tóxicos, gases que producen no solo el efecto invernadero, sino que son gases que pueden enfermar a la población gravemente que está ahí a los alrededores. ¿Te parece si manejamos más datos para continuar con el análisis? Vamos entonces a esos datos, por favor. Usted los tiene ahí en pantalla. Y a ver, escuche lo siguiente. Sandy, fíjate, la habilitación del nuevo espacio necesitará de coordinación entre las 7 alcaldías, primero de la mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur. La región, entre otros, incluye a Amatitlán, la ciudad de Guatemala, Mixco, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villanueva. Así que usted, vecino, sépalo que estas municipalidades son las que están embebidas de este tema. Se informó, Sandy, que la Municipalidad de Villanueva tiene un terreno de 20 manzanas. Se espera también que las otras municipalidades, al menos de los municipios que acabamos de indicar y que todos colindan, obviamente, ¿verdad?, adquieran otras al menos 38 a 40 manzanas. En total se podría lograr tener un relleno sanitario de mayor capacidad. El camino no es fácil, el camino no es sencillo. Se debe iniciar con el estudio de los suelos, pero yo también te digo algo, que nos indique AMSA y que nos indique el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cómo, es decir, cuánto tiempo va a llevar esto, cuál va a ser el proceso de transformación de algo que me parece bueno. El vertedero, por lo que produce, sí se puede aprovechar, digamos, para abonos y otras cosas para que ahí haya un bosque, pero
te repito, ¿cuándo se va a iniciar? ¿Cómo se va a hacer? Y si solo va a ser ahorita una cuestión de hablar porque está pasando este tema, o si de verdad hay un plan, hay un programa, hay líneas específicas de acción y hay presupuesto para llevar a cabo esta transformación del vertedero de AMSA en un bosque. Mira, Julio, yo creo que sí se puede convertir este vertedero porque ya hay experiencias de otros países. Interesante eso. Israel, por ejemplo, tiene un parque que antes era un vertedero donde ahí se llegaban pues a depositar toneladas, millones de toneladas de basura y que al final entonces lo transformaron en un parque que está destinado a concientizar sobre el reciclaje y se ha convertido en uno de los parques también con mayor cantidad de reciclaje porque todo lo reutilizan. Entonces las 3 R's manejan mucho acá y sobre todo también está orientado para toda la población que lo visite, pero sobre todo para los estudiantes, para enseñarles el reciclaje y que sea una forma educativa y también atractiva de poder conocer un tema ambiental tan necesario. Entonces, por experiencias como estas, yo te digo que sí se puede. Los invito a que puedan buscarlo también y se van a sorprender. Excelente. Nadie imaginaría que ese parque antes era un vertedero. Excelente. Ahora, qué bueno. Y te agradezco compartirnos esa información. Solo que estamos hablando en este caso de Israel y bien por ellos. La cuestión, ellos están muy disciplinados, tienen unas leyes, tienen un plan. Pregunta. En Guatemala entonces lo podemos hacer, no hay ninguna excusa. Pero ¿dónde está la política ambiental? Señoras y señores, o sea, sinceramente, yo le pregunto a usted que nos está viendo en casa, ¿conoce si hay una política ambiental en Guatemala, sí o no? Sí, por supuesto que la hay, pero ¿quién la conoce? ¿Quién la respeta? Entonces, si no conocemos esas situaciones, es difícil que podamos emprender esto. Así que aquí tiene que ser nuevamente un llamado a más actividad de carácter inductiva, de carácter deductiva y por supuesto una sensibilización que tiene que venir del ente rector. Y el ente rector, disculpen ustedes, pero repito una vez más, es el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente. ¿Por qué? Porque este tiene que ser uno de los ministerios más importantes. Sandy, si Guatemala está en tanto riesgo ante el cambio climático y tanto riesgo a los desastres naturales, esto es algo que debemos de tomarlo como una de las grandes prioridades a nivel nacional. Y por el momento esto no parece pasar. Ahora, yo tengo la esperanza. Si existe esa política ambiental, si se va a aplicar y si se va a apoyar y todos la vamos a conocer, que podamos entonces encontrar una solución para que el vertedero de AMSA sea lo que tú dices que ha pasado allá en Israel. Pero lo veo un poquito utópico en este momento, aunque podemos lograrlo. Yo digo que sí se puede. Y aparte de ello, entonces buscar también esas alianzas en compartir experiencias. Por ejemplo, Israel tiene muy buena relación con el Estado guatemalteco y sería oportuno que también buscaran algún tipo de apoyo, de asesoría, de cómo empezar proyectos como estos, situación que ya ha hecho pues Israel en nuestro país y por lo tanto también entonces buscar la manera, ¿no? Esos consejos. Se puede hacer. Lo importante aquí es tener la voluntad y también ponerse en acción, pero de una forma inmediata, planificar muy bien este tipo de proyectos. Extraordinaria conclusión la que nos has dado, Sandy. Yo creo que entonces vamos a dejar aquí el análisis de este tema y si a ustedes les parecen, vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos hablaremos de uno de los temas que es hoy por hoy otro de los grandes temas que hay que poner sobre el análisis de la Mesa Nacional en la sociedad, en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero sobre todo ahí en el Congreso de la República, ampliar, modificar las penas en contra de aquellos agresores sexuales que están afectando a las niñas guatemaltecas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien analizarlo después del corte. Lo invitamos a seguir con nosotros. Ya volvemos. Le pido algo, no cambie. Recuerde que nosotros en TN23 a esta hora somos a la medida. La iniciativa 5714 enviada a la Comisión de Gobernación busca reformas al Código Penal y Código Procesal Penal para la reactivación de la pena de muerte. Los diputados de la Sala de Trabajo dieron inicio al análisis de la propuesta, que pone sobre la mesa los convenios internacionales en materia de derechos humanos para la aplicación de la pena capital. Y nosotros pues sí estamos viendo cómo poderla aplicar
y estamos en el análisis del mismo Pacto de San José, porque sí tenemos que dar ese paso, los guatemaltecos, como en otros países que existen y que ha habido esa aplicación de lo mismo y que ha servido para disuadir un poco el tema de la violencia que han habido en las diferentes sociedades, pero estamos viendo la aplicación, no se malinterprete, tenemos que tener el análisis bien para poder ver cómo, cuándo y a quiénes se le aplica la misma sin llegar a las ampliaciones, que es lo que nos detiene el Pacto de San José. Esta iniciativa reforma 3 artículos, una de esas para que se restablezca el indulto presidencial y que luego de agotados todos los medios y el mandatario perdone a los condenados a muerte, estos sean castigados con 50 años de prisión. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, hace unas semanas hizo un llamado para que el Congreso reevaluara la aplicación de esta pena en relación a los casos de violencia en contra de las mujeres, niños y niñas en el país. Sandy, lo único que puedo decir es que qué bien, acá en A la Medida llevamos, no de ahora, llevamos años hablando del tema de la reactivación de la pena de muerte. Y qué bien por los diputados de esta Comisión de Gobernación. Y aquí miren, no hay que complicarse mucho. Les repito antes de que iniciemos con este tema, la reactivación de la pena capital se puede hacer. El artículo 18 de la Constitución está vigente, no está positivo. Y para hacerlo positivo tenemos que denunciar, es decir, renunciar a lo que dice el artículo 4 del Pacto de San José. Hagámoslo porque hoy por hoy es una necesidad. Hay que cuidar a los guatemaltecos en general, hay que cuidar a las mujeres todas y hay que cuidar a las niñas absolutamente todas. Por eso, aplicación de la pena de muerte, castración quirúrgica y castración química, probablemente hasta el ergasto, lo que es la cadena perpetua y alguna otra situación como el aumento de las penas en los delitos sexuales, ahí sí vamos a poder tener una cuestión integral. Pero hay que empezar por discutir lo que es una cuestión legal. Búsquelo, es el artículo 18 de la Constitución, ahí está la pena de muerte. La viabilidad entonces de la reactivación de la pena de muerte, Julio, creo que es un punto que se debe tomar mucho en consideración, pero como es también un asunto que se trata a nivel constitucional, yo no sé, pero ahí veo el problema. Y lo veo ¿por qué? Porque a veces hay resoluciones que se toman desde el ente que regula o que defiende la Constitución, que entonces ahí se dan ciertas trabas, ¿no? Antes de analizar los delitos de orden sexual, voy a responder lo que acabas de decir, porque todos los guatemaltecos, bueno, no todos, pues la gran mayoría, en una encuesta que se hizo acá, 97% estaba de acuerdo en la reactivación de la pena capital, de la pena de muerte. Pero hay unos, y me han escrito, porque me lo han escrito durante estos días, el fin de semana me lo estaban escribiendo, que como siendo abogado, como siendo estudioso, conocedor del derecho, estoy abogando por la pena de muerte, estoy abogando por su vida, porque la pena de muerte se aplica en Guatemala, pero se la están aplicando los delincuentes a los guatemaltecos de bien y de trabajo, y a ellos, es decir, a usted mismo que está cuestionando la pena de muerte, es quien hay que cuidar. Y en lo que tú dices, mi querida Sandy, sobre el tema de que esto constitucionalmente, por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, podría no aplicarse, no, le invito a algo, a mí no me crea, se lo digo siempre, váyase al artículo 18 de la Constitución, en el último párrafo dice lo siguiente, parafraseándolo, el Congreso podrá abolir la pena de muerte y el Congreso, ninguna de las 9 legislaturas ha hecho esa abolición de la pena de muerte, por lo cual, estando vigente, lo único que hay que hacer es darle positividad. ¿El camino es largo? Sí. ¿El camino es difícil? Sí. ¿El camino es complicado? Sí. ¿Va a tener consecuencias? Por supuesto, pero prefiero, como le hemos dicho 1 y 1000 veces, no nos den préstamos ni ayudas, lo que queremos es seguridad. Totalmente, Julio, pero eso es lo que dice al final la ley, pero sabemos también de que a veces las interpretaciones son distintas, entonces vemos que aunque el Congreso tome en consideración el análisis, no sabemos qué pudiera pasar. ¿Sabes qué es lo bueno? Que ya lo están analizando al menos. Dieron el primer paso, ¿no? Porque de tanto pronunciamiento también como que pasar a la acción es lo mejor que pudieron haber hecho. ¿Iniciamos con los datos, Julio? Me parece muy bien, Sandy. Vamos entonces con los datos porque usted tiene que conocer la ley y los delitos de orden sexual. Si me permites, vamos a conocerlos porque son aparte muchísimos acá en este país. Los delitos de orden sexual que están tipificados en nuestra ley son los siguientes. En primer lugar, el exhibicionismo sexual. ¿Qué consiste? Pues obviamente en exhibirse, ¿no? Mostrar las partes, los genitales de alguna persona, ya sea un menor de edad o a una persona mayor de edad que no lo esté pidiendo. La pena, y ahí es donde empieza a estar el problema, de 3 a 5 años, es decir, un delito conmutable, puede ni siquiera pisar la cárcel.
Distribución de material pornográfico a menores de edad o la permisibilidad, Sandy, de que ingresen menores de edad a espectáculos eróticos o tengan acceso a los mismos. La pena a imponer, otra vez una pena triste, apenas de 3 a 5 años de privación de libertad, es decir, completamente conmutable. Luego, porque los otros los vamos a ver en la otra tabla posteriormente, la violación a la intimidad sexual, que consiste en acceder, por ejemplo, Sandy, a videos, a fotos, a conversaciones de características eróticas o de características abiertamente sexuales sin el consentimiento de la persona y además distribuirlas. Pero la pena, una vez más me dan ganas de llorar, de 3 a 5 años. Quiere decir que si no cambiamos este tipo de legislación, cualquiera va a querer prácticamente ser un agresor sexual, declararse culpable inclusive en un procedimiento abreviado, que le den una pena mínima y a través de un contrato de fianza, como se conoce coloquialmente, conmutar eso para no ir a la cárcel. Qué terrible y qué triste. Julio, el tema de endurecer las penas entonces marcarían también un fortalecimiento para estos procesos penales que se podrían seguir y sobre todo entonces darle ese acompañamiento a la víctima que hemos dicho, denunciar una situación como esta a veces es complicado porque da vergüenza, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque sí, la mujer claro, al final claro. es la primera en ser señalada a nivel social, Julio. Entonces, imagínate que tú te sometas a esto, atreverte a denunciar, que la gente sepa, pasar por este momento difícil y que todavía entonces no se haga justicia. Yo creo que entonces sí es necesario que se pueda analizar el endurecimiento de estas penas para poder también así reducir los índices, ¿no? Y cuando se hace justicia, porque sí hay casos que se siguen y que se condenan, que ese es el caso del agresor de la niña de 9 años en San Marcos, se le halló culpable en un juicio oral y público, se le condenó, pero él dijo, no, momento, yo me voy a allanar y sí soy culpable, señor juez, me someto a un procedimiento abreviado. La pena fue menor en cárcel y la multa también fue pequeña y después andaba ahí en las calles. Eso es lo triste. Aquí hay alguna solución. Señores diputados de la Comisión de Gobernación, aplaudimos desde acá que estén analizando el tema más difícil de la ley hoy, pero tan necesario que es la reactivación de la pena de muerte. Pero también aplaudimos que hagan algo rápidamente por el tema de los delitos de orden sexual. Si no, no le damos ninguna seguridad a nuestras mujeres, no le damos ninguna seguridad a nuestras niñas. Y estos delitos ya no tienen que ser delitos menores. Esto quiere decir que no tengan opción, como en los delitos más graves, a una medida alternativa o a una medida sustitutiva, y mucho menos si ya pasan de los 5 años de privación de libertad, que no haya posibilidad de conmutarlo, ni tampoco de que allanándose de alguna otra manera, pues se puede evadir la cárcel, porque no se vale y no es justo. Totalmente no, Julio. Yo creo que al final es necesario que este tema del acoso se pueda tratar finalmente. ¿Cuántos años no una mujer especialmente ha sufrido de acoso? Yo creo que todas. Toda la vida, todas. En algún momento. En algún momento. Ni siquiera es justificable de que si porque andas con falda, que andas con pantalón, que si andas con short. No tiene una mujer esa libertad de poder andar por las calles sin que alguien la acose sexualmente, Julio. El punto aquí es, por ejemplo, ¿qué pasa con ese tipo de acoso en el cual son disque piropos, pero de piropos no tienen nada? ¿Cómo podemos denunciar situaciones con esas? ¿Qué herramientas se pueden tener a nivel de investigación para que una persona también sea castigada por hacer este tipo de actos que te diría que no son para nada agradables? Ahí está la verdadera dificultad, porque es palabra contra palabra, es que no hay otra forma, a menos que todo el tiempo, perdón por lo que voy a hacer, andes en la calle así con tu teléfono, mire, me está hablando, espérame, antes de que me hable lo voy a grabar por si me dice algún piropo, me dice alguna sandez. Esto es terrible, pero sí hay formas alternativas. Primero, tu denuncia, ¿no? Que esa es la cuestión más valiente y es a lo que nosotros estamos exhortando y llamando aquí en la medida, porque el arma ciudadana grande es la denuncia. Luego, obviamente, el que si hay otras personas puedan servir también como una especie de apoyos en calidad de testigos. Ahora, ya que hablaste del acoso, yo quiero aprovechar en los siguientes datos para que usted sepa en casa ¿cómo se tipifica el acoso aquí en Guatemala? Claro. ¿Existe como delito o no? Pues, oh sorpresa, vea lo siguiente, por favor, en la información que le hemos preparado. Tal y como el nombre lo dice, acoso no existe, pero el delito sí tiene un nombre y se llama agresión sexual. Y ojo, este ya no es un delito menor. ¿Por qué? Este es el delito que se conoce como acoso en nuestro país y es cualquier acto
un piropo, una mirada lasciva, un silbido, un chiflido, como decimos aquí en Guatemala, con fines eróticos o sexuales, que no sea deseado, que no sea pedido, que no sea aceptado y pues por supuesto que incomoda a la víctima. La pena es de 5 a 8 años. Aunque parece bueno, también hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque si le dan la pena mínima, la de 5 años, otra vez se vuelve conmutable. Es aquí donde hay que modificarlo. Por último, dentro de los delitos de orden sexual, Sandy, encontramos el delito de violación, el cual consiste en el acceso carnal, oral, vaginal o el acceso anal de la víctima, mujer obviamente, sin su consentimiento, y la pena a imponer va de los 8 a los 12 años. Ahora, este es en el caso de las mujeres. Y me han preguntado, y seguramente a ti también, ¿y qué pasa con los hombres? Porque también puede darse que sea de hombre a hombre, de mujer a hombre, digamos una mujer mayor hacia un menor. Déjame decirte lo siguiente, otra laguna legal, señores del Congreso, para que ustedes por favor puedan verlo. ¿Por qué? Porque cualquier violación a la intimidad de un menor o de un adulto mayor se tipifica en nuestra legislación como abuso deshonesto, y esto lamentablemente no tiene la fuerza que puede tener la violación. ¿Acaso, dime una cuestión, el hecho de que una mujer mayor se esté aprovechando de un niño sexualmente, por ejemplo, tocando, jugando con sus genitales o algo, no es eso más que un abuso deshonesto, una violación a su intimidad? Por supuesto. También lo es. Y si queremos derecho de igualdad y derecho de equidad para las mujeres, que la igualdad y la equidad también sea para los hombres. ¿Qué te parece? Totalmente, Julio. Son puntos al final que entonces se deben ir buscando y fortaleciendo, y no dejar por un lado también el tema de las tecnologías, porque por medio de también redes sociales existe el acoso, Julio. Ah, sí, ahora, fabuloso, no va a dar tiempo de analizarlo en este tema que estamos a punto de finalizar, pero a través de las redes sociales está el grooming, pero no el que le hacemos a los perros, es el acoso directo, ¿verdad?, hacia una persona. Pero del grooming, que parece algo tan sencillo, se puede pasar a la sextortion, por ejemplo, y se puede pasar a otro tipo de delitos de orden sexual que no están tipificados por darse a través de esa forma que es la forma digital. Y hoy por hoy, si hay algún cambio y reforma que también hay que hacer, ahí está la clave, porque las redes sociales son universalmente utilizadas para bien, pero también para el mal. Ya se ha tratado el tema, entonces se analiza en el Congreso de la República. Esperaremos los avances que se puedan tener. Claro que Ojalá sí, que se le dé celeridad a este tema que es tan urgente también para nuestra sociedad. Hacemos una pausa en este momento. Tenemos otro tema de análisis, Julia. Claro que sí. Hubo un problema con menores de edad precisamente en un hogar seguro. No sé qué tan seguro es. Regresamos, vamos a la pausa y lo analizamos juntos, porque nosotros somos a la medida. Eran las 12 del mediodía y las alertas se activaron. 10 menores de edad se escaparon del hogar Zafiro 1, ubicado en la primera calle y sexta avenida de la zona 1 capitalina. Se treparon en los techos de varias viviendas hasta llegar a la segunda calle, donde permanecieron sobre una casa. Las horas transcurrían. Agentes de la Policía Nacional Civil, bomberos municipales, personal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y otras instituciones se hicieron presentes. Las menores denunciaron malos tratos, comida en mal estado y retrasos en sus audiencias, situaciones que las orillaron a abandonar el hogar. Cómo lo tratan a uno, le dan un vocabulario que no es correcto a uno. Y la comida viene a veces así toda chuca, esa cosa, como que si uno fuera perros o saber qué. Y otra cosa que dan pastillas y como que si lo drogan a uno o lo duermen, saber, porque uno queda todo mula con esas pastillas que les dan y uno se queda doblado en la cama, ni levantarse puede uno que uno quiera, ni abrir los ojos puede uno. Autoridades atribuyeron los malos tratos a una estructura criminal que opera en la SBS. Es por ello que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Una de las personas denunciadas es Lilian García, quien supuestamente las incitó a subirse al techo. La mujer se alteró al observar la llegada de las autoridades. El señor subsecretario fue a poner las denuncias.
de los malos tratos y de las manipulaciones de una estructura criminal que ha venido funcionando en la Secretaría de Bienestar Social y que lo tienen emplazado y que por eso no se pueden hacer las destituciones y trabajar. Y hay tanta gente con necesidad de trabajo, tanta gente con necesidad, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, que se mueren por trabajar con las niñas, niños y adolescentes. Y ahí está ella, que tiene en 8 meses, 30 días tiene de trabajar en 8 meses, 30 días en 8 meses. Esa es la gente que vamos a denunciar y esa es la gente que se tiene que ir de la Secretaría de Bienestar Social. Vecinos señalan que no es la primera vez que las menores se trepan en los techos para intentar escapar. Aquí nos tuvieron un hogar las gaviotas de jóvenes. Huyeron por todos nuestros tejados y cayeron en nuestras casas a medianoche en la madrugada. Entonces ahora, anoche nos asustaron. Nosotros estamos durmiendo, trabajamos. Tampoco estamos de haraganes porque seamos adultos mayores. Entonces yo creo que hay derechos humanos de ambos lados. Tras varias horas de diálogo, algunos vecinos colocaron una escalera para que las niñas descendieran. Finalmente, huyeron. Ahora, sus rostros están en los boletines de búsqueda. Que creamos en la comisión de crisis para atender este tipo de emergencias. La primera que vamos a hacer es aumentar el número de personal para esta residencia. La segunda, y es parte de lo que queremos hacer, es separar la residencia en 2 para poder colocar a las adolescentes en espacios mucho más adecuados y darles una mejor atención a las adolescentes en función de sus necesidades y requerimientos. En el hogar Zafiro 1 se encuentran menores con perfiles de adicciones o que fueron captadas por las pandillas. Quedan 21 adolescentes en el lugar. Sin palabras. Es que no sé qué decirle. Le voy a tratar de explicar esto junto a Sandy Monroy, ¿verdad? Pero lo primero que te tengo que decir, Sandy, es que sin palabras. Es decir, ¿cómo se puede dar que en un hogar seguro, donde se supone que están estas chicas que ya sea por las alertas Alba Kenneth, huyeron de la casa por alguna situación, por algún maltrato, por alguna violación, por violencia intrafamiliar, llegan acá bajo esta institución de la SBS y el propio secretario de Bienestar Social, Francisco Molina, está denunciando la existencia de una estructura allí criminal, dio hasta un nombre, que no pueden quitar. Aparentemente, bien por el secretario de la SBS, porque está dando la cara, bien porque está dando los nombres y bien porque van a hacer junto con Carlos Gómez, el encargado de estos temas de menores ahí en la SBS, van a hacer la denuncia penal correspondiente. Ahora dice, no las podemos quitar y despedir a esta gente, primero porque están emplazadas y segundo porque están sindicalizadas. Yo te digo, si hay solución. ¿Y cuál es la solución, Julio? Porque en primera instancia cuando se dice, bueno, están especialmente bajo un sindicato, pertenecen a un sindicato, sabemos que ese tema es bastante complicado. Entonces, ¿cuál sería la solución que podrían tomar en cuenta? Si están denunciando esta estructura, que a lo interno entonces son los que en realidad están dando este tipo de trato a las menores, perfecto. Algo hay que hacer, ¿no? Sandy, muy bien. Si me permites, rápidamente lo trataré de explicar antes de los primeros datos. Así que, a ver, señor secretario de la SBS y también Francisco Molina y también al subsecretario, en este caso Carlos Gómez, y si no le cuentan que aquí les estamos diciendo cómo pueden proceder. No es cierto que no se pueda despedir a alguien que es de personal 011 y no es cierto que no se pueda despedir a alguien que está en este caso sindicalizado. Tienen que ir inmediatamente, fuera de poner la denuncia penal, primero tienen que ir y hablar con el Procurador General de la Nación. ¿Para qué? Para que lleven el pacto colectivo, que es lo que negocian, ¿verdad? Precisamente, y con el pacto colectivo que se analice si ese pacto colectivo realmente es beneficioso o es perjudicial para el Estado. Les recuerdo algo, y aquí está una debilidad, y también entonces a las autoridades de la SBS, vayan al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de ley que las instituciones de seguridad, y aquí se habla, el Ejército de Guatemala, Institución de Seguridad, Policía Nacional Civil, Guardia Penitenciaria, tienen prohibido sindicalizarse. Me van a decir, no es ninguna de estas tres, es la SBS, pero te pregunto a ti y a ustedes, autoridades de la SBS, ¿acaso no trabajan en el tema de seguridad? Sí, entonces tienen que buscar que el Congreso de la República simplemente los incorpore a este artículo que corresponde como una institución de seguridad y nadie va a poder sindicalizarse ahí, o en todo caso al declarar el pacto lesivo, simple y sencillamente, pues entonces se puede despedir a esta gente, y si no, aún así ninguna de las opciones A y B funcionan, porque
porque esto lleva tiempo y no podemos continuar con personal que esté maltratando a las personas. El riesgo que hay que tomar es el siguiente: hay que despedirlos. ¿Y qué van a hacer los malos empleados? Van a ir a la Inspección General de Trabajo y a los tribunales de trabajo. Pero es mejor tenerlos fuera y enfrentar ese proceso laboral a que sigan delinquiendo como estructura criminal adentro de la SBS. Que al final también puede representar en otro tipo de denuncias, Julio, por parte de los malos tratos entonces de las menores. Los padres incluso podrían, en este caso, sí, velar por la situación. Y demandar al Estado, inclusive. Exacto, entonces creo que al final esta no suena tan loca tu idea de la tercera opción que das a conocer, que al final pues las autoridades de la SBS tienen que analizar la forma de entonces poder quitar a este mal personal que tanto problema les está ocasionando también. ¿Y sabes qué les daría más fuerza, Sandy? Y gracias por acuerpar esta situación. La tercera, que es la más pronta y es la más eficiente y efectiva en este momento, despedirlos, aunque estén sindicalizados y aunque esté emplazada la SBS, pero con la denuncia penal, con los hechos y con lo que hoy es público, porque acá en Albavisión, es verdad, los testimonios de las menores, entonces ahí sí se puede hacer algo. Quiero solo, antes de ver estos primeros datos, explicar algo. ¿Por qué estando ahí la Policía Nacional Civil, las autoridades de la SBS, de la PDH, dejaron que las menores se fueran? Porque por ley, y esto es por ley, que también hay que revisar la ley esta PINA, una vez que un menor sale de uno de estos hogares, pues se sale de ese sistema de protección y no se le puede aprender, no se le puede agarrar. Acuérdense que es inimputable, que es decir que es un menor de edad. Eso tiene que cambiar. ¿Vamos con los datos? Vamos con los datos. Claro que sí. Ahí tiene usted los primeros datos. Y es que, Sandy, esto es un tema tremendo. Un hogar seguro es distinto en cuanto a su función a los centros de detención de menores. Pues en los hogares seguros se encuentran niños y adolescentes violentados en sus hogares. Uno de los principales problemas, Sandy, a los cuales se enfrenta la Secretaría de Bienestar Social es la carencia de recursos económicos para poder implementar hogares seguros en instalaciones que sean adecuadas, porque permíteme decirte, pero es que esta casa no es adecuada para eso. Pero ¿y qué van a hacer si no hay dónde poner a las niñas y algo tienen que responder? Actualmente se están utilizando casas particulares. Este es el caso de este hogar Zafiro 1, las cuales no tienen las condiciones necesarias de resguardo ni para los adolescentes ni para el personal de la SBS y mucho menos para los vecinos que no tienen absolutamente ninguna culpa de esto que está pasando. Importante es saber que por ley, si un adolescente bajo resguardo de la SBS evade, es decir, se escapa de un hogar seguro, no puede ser recapturado por personal de dicha institución, ni por la policía, ni por nadie. Simplemente se terminó su proceso de seguimiento que había ahí. Qué triste, porque ¿cuál va a ser el destino de estas niñas? Yo ahí haría otra modificación legal. ¿En qué sentido, Julio? Porque, mira, realmente no es el primer hogar seguro en el cual ocurren situaciones como esta, donde donde se escapan menores de edad y vemos entonces que se convierten al final en un foco de crisis, ¿no? Sí, lamentablemente. Por mucha buena voluntad que haya por parte de las autoridades, no tienen el apoyo económico. Y aquí entonces el otro camino también, cuando vayan al Congreso, las autoridades de la SBS pidan el recurso económico necesario porque se necesita. Vamos con más datos, por favor, Sandy. Claro que sí, nuestra producción ahí los pone. Fíjate lo siguiente, en el caso específico de este hogar seguro Zafiro 1, las molestias particulares de las menores es que para el proceso de audiencias que se tienen que llevar a cabo después de una alerta Alba Kenneth, que les permitiría regresar, por ejemplo, a sus hogares con sus padres, se están tardando mucho, están siendo aplazadas a plazos indefinidos. Muchas de estas niñas que se encontraban en este hogar están ahí tras haber sido rescatadas por la interposición de una alerta Alba Kenneth, con lo cual se esperaría su rápida entrega a la familia. Pero lo que vemos es que encontraron un lugar donde tal vez inclusive por estos malos empleados que señaló el secretario Francisco Molina, están siendo maltratados igual que en su hogar o peor. Otra de las posibles soluciones a la crisis de espacio físico de estos hogares seguros, Andy, es que la SBS vuelva a rehabilitar el hogar seguro Virgen de la Asunción con X porcentaje de capacidad. ¿Por qué? Porque en todo caso el hogar seguro Virgen de la Asunción es un lugar bastante adecuado y siendo un lugar adecuado pues solo es de que lo controlen bien con un buen personal. Y aquí, por último, una recomendación, que la SBS también todavía aún más fortalezca los lazos de comunicación y colaboración institucional con la Procuraduría General de la Nación, con la Policía Nacional Civil, con la Procuraduría de los Derechos Humanos y, por supuesto, una vez más, con la Comisión de Gobernación. Totalmente, Julio. Sin duda alguna se puede entonces visualizar
fortalecimiento necesario de la SBS para poder entonces generar mayores planes y tener ese resguardo real e integral para los menores de edad. Pero también, Julio, te diría algo, más responsabilidad también de los padres de estos menores de edad, porque sabemos que algunos son por maltrato también en el hogar. Correcto. ¿Y de quién es la responsabilidad principal? De un padre de familia, de darle esa protección a sus hijos. Entonces también sería oportuno en el trabajo de una recuperación de esa familia, Julio, que se está desintegrando o que es disfuncional entonces por el maltrato que estos menores pueden recibir. Volvemos una vez más a las políticas preventivas para proteger a nuestros jóvenes y adolescentes. Y antes de irnos a la pausa, una vez más, señores del Consejo Nacional de la Juventud y la Política Nacional de la Juventud, ayuden a la SBS, si hasta a la par están de ellos. Vamos a la pausa, ¿te parece? Regresamos enseguida. No cambie, porque nosotros somos a la medida. Y regresando al ámbito nacional, FEGUA proyecta un presupuesto de 42 millones de quetzales para continuar con la tercera fase de la reactivación de la línea férrea. El proyecto de reactivación de la línea férrea está por iniciar la tercera fase, donde se contempla el mantenimiento de vagones y maquinaria, así como insumos para la reparación de durmientes donde pasará el tren. Esto con el presupuesto que será asignado por el Ministerio de Comunicaciones. Son progresivos. Nosotros iniciamos el año pasado con el tramo de la estación, en su primera fase, de la estación central a la estación de la Ermita. Y hace aproximadamente unos 15 días iniciamos de la estación central a Pamplona. Vamos en este momento a la altura del mercado de la terminal. Cuando hayamos terminado Pamplona, estaremos iniciando la tercera fase que va de Pamplona a las 52 calles. Nosotros requerimos para este año 42 millones para poder avanzar en los tramos y las fases que les dije anteriormente. Se busca apoyar la reactivación económica que necesita nuestro país después de las crisis que hemos padecido el año pasado y todavía la crisis que tenemos de lo que es la pandemia de COVID. Estamos viendo la posibilidad de requiriendo la información y para posteriormente seguir apoyando la implementación y recuperación de este gran proyecto que Guatemala necesita. Es precisamente toda esa vía que conduce de Puerto Barrios hacia Tecumumán, que estaría no solamente contribuyendo en gran medida al transporte humano y de carga, sino que también estaría generando trabajo para la población. FEGUA busca operar un tren de carga que viajará del Canal Seco a Puerto Barrios y Puerto de San José, incluso a otras áreas de Centroamérica. También realizar la adecuación de vagones para tren de pasajeros y en fin de semana el tren histórico, que viajará a lugares de distracción en el país. El programa de dotación de alimentos por COVID-19 se trasladó en esta jornada a la zona 1 y llegó a un asilo de ancianas. Ahí hizo entrega de 50 dotaciones de alimento equivalente a 150 libras de alimento a cada una de las personas beneficiadas. Vea por favor esta información. El Ministerio de Desarrollo entregó alimentos al asilo de ancianas de San Vicente de Paúl, ubicado en la zona 1 capitalina, con el que se apoyará a 50 personas adultas mayores que residen en dicho lugar. Nos apersonamos aquí al lugar para ancianitos San Vicente de Paúl, en donde se la está distribuyendo a 50 beneficiarios dotaciones de alimentos de 150 libras cada una de ellos. Son con productos de primera necesidad y consumo diario que estamos seguros va a ser de mucha ayuda para cada una de las personas que se encuentran aquí en este hogar San Vicente de Paúl. Aquí 50 raciones a 50 beneficiarios que al verse imposibilitados de movilizarse a los centros de distribución, esperan que a finales de febrero se concluya con la distribución de las 31,000 raciones que corresponden para la ciudad capital. Según el ministro Romero, se espera llevar alimentos a otros asilos y orfanatos bajo la coordinación de autoridades locales. Concluimos entonces y queremos agradecer por su fiel sintonía. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Bien dicho, Sandy. Chao. Buena noche.